Buenas tardes. A continuación se va a mostrar un video tutorial de cómo realizar tabla de frecuencias y diagrama de barras en Excel a cargo de dos estudiantes de segundo semestre de la Facultad de Fisioterapia y Cinética Humana de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá. Como podemos observar en esta tabla tenemos unos datos del mes de agosto de los estudiantes que asisten al gimnasio de dicha universidad, distribuidos en las diferentes facultades: Contaduría, Educación, Fisioterapia y Psicología. Para realizar la tabla de frecuencias, tenemos acá como la variable que sería facultad, tenemos otra celda que sería la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para hallar la facultad, entonces seleccionamos todos los datos que se encuentran repetidos, clic derecho, copiar y lo pegamos en la celda de las facultades. Clic derecho, pegar. Como podemos observar, acá todavía nos salen los datos repetidos. Seleccionamos todos estos datos, vamos a datos, quitar duplicados, solo dejamos facultad, damos a aceptar. Como podemos ver en esta tablita, solo nos quedarían las cuatro facultades que serían Contaduría, Educación, Fisioterapia y Psicología. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Para hallar esta frecuencia utilizamos la función igual contar sí. Entonces, igual contar punto sí, abre paréntesis, acá nos piden un rango. Entonces el rango es donde están los valores repetidos, los seleccionamos todos, punto y coma, y nos piden un criterio. ¿El criterio qué es? El criterio es que sea igual a contaduría de todos estos datos. Cerramos paréntesis, le damos enter. Arrastramos la misma fórmula para el resto de facultades. Acá, ya teniendo estos datos, hallamos el total de la muestra de los estudiantes que asistieron en el mes de agosto. Los seleccionamos todos, le damos inicio, sumatoria. En total nos da 32 estudiantes. Ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, que nos representa un saldo acumulado de las fracciones, entonces en la primera casilla nos ubicamos acá, le damos igual, que es igual a la primera casilla del dato anterior de la frecuencia absoluta. Enter. Nos ubicamos posteriormente en la segunda casilla, entonces digitamos igual, que es al valor anterior que nos acabó de dar, más el valor de la frecuencia absoluta de la celda correspondiente. Enter. Arrastramos la misma fórmula para el resto de las facultades. Posteriormente, para hallar la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que en este caso serían estos valores, sobre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fueron 32 estudiantes. Entonces escribimos igual, que sería la frecuencia absoluta, en este caso 6, dividido en el total de la muestra. El total de la muestra serían 32 estudiantes. Como esta fórmula de 32 estudiantes es constante para el resto de facultades, la fijamos con F4, enter. Ahora sí arrastramos la misma fórmula, seleccionamos todos los datos, sumatoria, y nos da 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada, entonces en la primera casilla de la celda igual a la casilla anterior de la frecuencia relativa, enter. Nos ubicamos en la segunda casilla de la celda igual al valor que nos acabó de dar de la frecuencia relativa acumulada, más el valor de la frecuencia relativa de dicha celda, enter. Arrastramos la misma fórmula, esto lo colocamos en una tablita bien organizado. Como podemos observar, el total de estudiantes que asistieron en el mes de agosto fueron 32, distribuidos de Contaduría 6, Educación 1, Fisioterapia 17 y Psicología 8.
Ahora obteniendo estos datos vamos a realizar una gráfica, vamos a hacer un diagrama de barra. Seleccionamos toda la celda de las frecuencias, insertar, columnas, seleccionamos esta columna, acá nos arrojan la gráfica. Como podemos observar en el eje X nos representa la frecuencia con que asisten los estudiantes de cada facultad y el eje Y nos representa la variable. Acá no nos aparece la variable, nos ubicamos encima de los números, damos clic derecho, seleccionar datos. En editar vamos a seleccionar las facultades, que sería contaduría, educación, fisioterapia, psicología. Damos a aceptar, aceptar. A continuación acá ya nos aparecen las variables, que son las facultades contaduría con un total de 6 estudiantes. Luego tenemos a educación con un total de 1 estudiante, fisioterapia con 17 y psicología con 8. Ahí ya nos quedó la gráfica de un diagrama de barras. Diagrama de barras. Ahora nos vamos para el mes de septiembre. En el mes de septiembre igual tenemos los datos distribuidos por facultades. Acá ya vemos la facultad de administración, contaduría, educación, fisioterapia y psicología. Pero acá ya vemos una incidencia de 48 estudiantes, un valor superior al mes anterior que sería agosto. Igualmente acá tenemos la tabla, utilizamos los mismos datos, las mismas fórmulas. Acá con un total de 48 estudiantes, distribución administración 3, contaduría 1, educación 3, fisioterapia 32 y psicología 9. Con estos datos igualmente vamos a realizar una gráfica, un diagrama de barras. Seleccionamos toda la celda de frecuencias, nos vamos a insertar columnas, seleccionamos una columna, acá nos muestran la gráfica. Igualmente que en el anterior nos sale en la variable que sería la facultad, seleccionamos ahí, clic derecho, seleccionar datos. En editar seleccionamos las facultades, administración, contaduría, educación, fisioterapia, psicología, aceptar y aceptar. Como podemos ver, acá ya nos quedaron los datos. La altura de las barras nos da a entender el número de frecuencias con que asisten los estudiantes. Entonces, administración fueron 3 alumnos, contaduría tenemos un total de 1 alumno, educación 3 alumnos, fisioterapia 32 y psicología 9. Podemos observar que en el mes de septiembre hubo una incidencia de más de estudiantes del 20% con respecto al mes de agosto, que solo fueron 32. Ya acá terminamos el video tutorial, espero que les haya quedado un poco claro cómo realizar tabla de frecuencias y diagramas de barras. Muchas gracias.